estamos comunicados con la doctora Marta Cohen, que es patóloga e investigadora científica, a quien le agradecemos el contacto. Bueno, recién hablábamos de la parte navegación de un buque, pero cuando le ocurre, por ejemplo, una epidemia de hantavirus o un contagio casi masivo, bueno, quisiéramos saber ahora de qué se trata el hantavirus, qué características tiene. Doctora, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenida. Noches acá, son casi las 9:30. Bueno, tengo un poco de retorno. A ver, ahora vamos a pedir al operador que trate de mejorar. No sé si no se escucha mejor. Sí, mejor. Bueno, le quería decir que hay 24 variantes de este hantavirus que se pueden transmitir al humano. Del ratón colilargo, que está en zonas rurales, pero hay uno solo, que es justamente Andes, que tiene el contagio interhumano. Y esto es lo que lo hace peligroso para el evento que pasó con el crucero, que está ya en Tenerife o llegando a Tenerife, y que, ha generado todo este pánico mundial, porque es la tercera vez que hay un brote con contagio interhumano en Argentina, pero en realidad es la primera vez que surge internacionalmente, ¿no? Que había 23 países representados en ese crucero. Doctora, el ratón o el vector, en este caso el colilargo o el andino, creo que se llama de esa manera, sí, ¿tiene que estar enfermo o cualquier... Claro. tiene que tener el virus o si no contagia? Claro, tiene que tener el virus lo mismo como una persona, ¿no? Una persona que entró en contacto con un enfermo y que está incubándolo o con saliva, orina, materia fecal o fue mordido por una rata que tiene el hantavirus, puede tener un periodo de incubación de hasta 42 días. Entonces quiere decir que la persona mientras está incubando no contagia. Lo mismo pasará con el animal. Cuando está enfermo, ahí es donde contagia. Y el periodo de mayor contagio para los humanos, de humano a humano, es cuando tiene fiebre. Ahora, ¿por qué creen que se produjo en Ushuaia, por ejemplo, si hay un periodo bastante largo mientras que se incuba la enfermedad? Claro, mira, yo pienso que sí se produjo en Ushuaia, por eso es muy importante sanitizar, investigar con que el gobierno local implemente medidas de identificación y rastreo, ¿no? Zoonótico. ¿Por qué creo que es de Ushuaia? Porque Argentina en este momento, de acuerdo a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, es el país de América con más cantidad de casos. El año pasado, del 2025 al 2026, 101 casos en Argentina, que duplicó a los casos anteriores. Y después, porque como yo le decía, que tiene de 3 a 42 días de incubación, salieron de Argentina el primero y el señor se murió el 11, y después el 26 y después el 2 de mayo o el 1 de mayo. Porque, no todos se mueren, pero tiene una mortalidad del 32 al 50%. Es bastante elevada. Altísima. Todos estos casos que usted mencionaba que se detectaron en Argentina el año pasado, ¿son todos del mismo colilargo o andino o son distintos tipos de ratones? Sí, son todos de estas variantes Andes, pero no, son hantavirus, no dice Andes. La Organización Mundial de la Salud dice que en Argentina es el país de las Américas con más número de casos de hantavirus. No sé si lo han tipificado, pero la variante Andes es uno de los 24 tipos que se pueden transmitir a los humanos. Pero en realidad esta variante se descubrió en el 94 en Argentina, y en el 95, y en el 96 fue el primer brote que surgió en el Bolsón, hubo casos en Bariloche, inclusive ahí es donde descubren que es de contagio interhumano porque hubo 2 pacientes de Bariloche, de Buenos Aires, que no habían estado en Bariloche ni en el Bolsón. Así que, es recientemente nuevo, pero los síntomas que son tipo gripales, cuando el paciente tiene fiebre es cuando es más contagioso, y los que evolucionan mal evolucionan a un síndrome pulmonar, ¿no? Que hacen un gran edema pulmonar que puede ser fatal.
Doctora Cohen, ¿hay algún tipo de vacuna? ¿Se está estudiando alguna vacuna? No hay vacuna. En los tratamientos no hay antivirales, los tratamientos son de acuerdo a los síntomas, ¿no? Y los pacientes terminan en terapia intensiva. O sea, son pacientes que se tratan de acuerdo a los protocolos de terapia intensiva. Pero además, tampoco hay testeo rápido, como había con el COVID. O sea, claro, el testeo es en sangre, ¿no es cierto? O en suero. De acuerdo a qué tipo de prueba haga, una PCR o haga un anticuerpo de inmunoglobulina M. ¿Podemos estar en la presencia de una epidemia o es muy apresurado? Este es un brote epidémico. Este es un brote epidémico. La Organización Mundial de la Salud está trabajando con todos estos países, con Argentina, a quien ayer le agradeció, Ghebreyesus le agradeció al gobierno argentino por su colaboración. Argentina ha mandado unos 2.500 muestras para ser analizadas en 5 países de Europa, que yo entiendo que serán en laboratorios de Suiza, el Reino Unido, de Holanda o los Países Bajos. Pero en realidad está trabajando en este momento, sobre todo con España, porque está todo el tema de, bueno, que están llegando a Tenerife, que van a tener que ser aislados, con el Reino Unido, donde hay 2 pacientes internados, en aislamiento. Después está trabajando con los Países Bajos, que también hubo una azafata que estuvo en contacto con la señora que murió y ella se contagió y ella vino en un avión donde había otros pasajeros, o sea que la cuestión es rastrear a todos. Y hubo 29 pasajeros que se bajaron en Santa Elena y que hay que localizarlos a todos, porque esa gente volvió y no sabía que habían estado en contacto, o sea, hay que aislarlos, ¿no? Por lo menos 42, 45 días. Esa es la principal prevención, aislar a las personas posibles que puedan tener el virus, ¿no? Claro, es que aislarlo y obviamente estar atento si tiene síntomas gripales, porque puede ser eso, ¿no? Y obviamente es muy importante para Argentina que se limpien todas las zonas donde puede haber ratas, las cuevas, qué sé yo, si hay un galpón en una zona rural que no se ha limpiado hace mucho, malezas, hay que poner trampas, pero además si uno aparece un ratón muerto hay que llevarlo a analizar, pero hay que estar vestido con todas las escafandras de la época del COVID, ¿no es cierto? Porque el contagio es por que si usted lo mata la trampa, lo saca y entra en contacto con la sangre y está infectado, obviamente se puede contagiar. Claro, por ejemplo, si hay un recipiente, una lata de conserva, por las dudas antes de consumir hay que limpiarla, ¿no? Claro. Porque uno no sabe si bueno, eso depende si usted está en Buenos Aires, no, pero si usted está en una zona rural, puede ser que sí, ¿no es cierto? Claro. Y por último, doctora, para sanitizar, o sea, el tema del alcohol como usábamos en época de la pandemia del COVID, ¿es eficiente? Sí, el alcohol sí, pero obviamente depende dónde, ¿no? Argentina tiene que ser en las zonas de peligro o por ejemplo, en el barco que está en cuarentena, obviamente van a usar todas las cuestiones sanitarias y mantener el distanciamiento, usar el barbijo, usar guantes, pero por eso cada pasajero está en su cabina, ¿no es cierto? Pero no hay que ser exageradamente temerosos de que esto puede pasar en Buenos Aires. Correcto. En este momento. Sí. Bueno. Bueno, doctora, le agradezco el contacto y bueno, será hasta cualquier oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego y cuídense. Chao, chao. Gracias. Doctora Marta Cohen, infectóloga, patóloga, mejor dicho, investigadora científica, sobre estos casos de hantavirus que realmente no solamente está alarmando a Argentina, sino a gran parte del mundo.